Muy buenas, saludos. Vamos a resolver un ejemplo clásico de normalización que tiene que ver con facturas y productos. Vamos a ir paso a paso de una manera práctica, explicando el proceso para poderlo asimilar de una mejor manera, las diferentes fases o los diferentes pasos de todo el proceso de normalización de bases de datos. Partamos de unos datos iniciales que nos dan, que tienen que ver, digamos, con toda la información de facturas y los productos de las facturas. Y nos dicen que inicialmente podemos partir que el identificador va a ser el ID de factura. Es muy importante que lo sepamos desde un inicio. Entonces, esta va a ser la tabla de facturas y almacenamos información del cliente e información de los productos de la factura. Entonces tenemos el ID de la factura, es un número único de la factura, la fecha de la factura, monto total de la factura, el ID único del cliente, el nombre del cliente, los teléfonos del cliente, sus correos y luego los productos de la factura, el ID de producto, el nombre del producto, la cantidad, precio unitario y subtotal. Yo siempre recomiendo que inserten datos de prueba, digamos, datos de muestra para poder detectar un poco mejor los diferentes problemas que se puedan presentar. Entonces, procedamos a hacer la primera forma normal y lo analizamos en conjunto con los datos de prueba que se registraron, datos coherentes, ¿verdad? En este caso registramos 3 productos a una misma factura, lo cual es un hecho que puede pasar. Una factura puede contener n cantidad de productos. Procedamos con la primera forma normal. La primera forma normal nos dice que tenemos que eliminar 3 situaciones que puedan presentarse. Si alguna de ellas se presenta, la tabla no está en primera forma normal. Número 1. Todos los campos deben ser atómicos. El concepto de atomicidad tiene que ver con que no registremos en un mismo campo más de un valor. Recuerden que un campo tiene que ver un dominio de posibles valores que puedan registrarse, ¿verdad? Entonces no podemos registrar más de un elemento en ese dominio de posibles valores. En el campo fecha registramos una fecha, no 2 fechas. En el campo monto registramos un monto. Pero vemos que en el campo teléfonos, está en plural, se registran 2 teléfonos. Esto viola la atomicidad. Eso es un problema. Eso no se debe permitir. ¿Okay? ¿Qué pasa con el nombre del cliente? Que tenemos Luis Ramírez, tenemos el nombre y el apellido. Eso está correcto. Esto no viola el principio de atomicidad. Solemos resolverlo. Ustedes pueden ver muchos ejemplos de bases de datos reales donde tenemos por aparte tanto el nombre y en otro campo los apellidos. Eso no es porque viole la atomicidad, sino porque es una manera más ordenada y facilita mucho las búsquedas a posteriori ya por la aplicación, ¿verdad? Eso, por eso lo solemos dividir. Diferente sería que yo guarde aquí Luis Ramírez, coma, Fernando Gutiérrez, coma, Carlos Álvarez. Ahí ya estoy guardando 3 elementos en un mismo campo de nombre de cliente. Eso sí violaría la atomicidad. Pero guardar tanto el nombre y el apellido, no. Otra cosa importante que habla la teoría con respecto a los campos atómicos es que los campos tienen que ser simples, ¿verdad? No podemos guardar, por ejemplo, un código de producto que esté compuesto por el código de familia, guión, el código de color, por ejemplo, el código de medida, guión, etcétera. Tienen que ser códigos simples, ¿verdad? Eso también es importante en el concepto de atomicidad y tenemos que evitarlo. Por eso es que hoy en día se suele usar como identificadores números enteros, que son números simples. Eso facilita muchísimo para las búsquedas, para el manejo de índices y son muchísimo más eficientes. ¿Ok? Entonces, ya partiendo del hecho que el campo teléfonos no es atómico, lo primero que tenemos que resolver. Ahora, analicémoslo, son los teléfonos del cliente. El cliente nos dice que tiene un ID, es un identificador
único del cliente. Por lo tanto, los teléfonos van a depender funcionalmente del ID del cliente. Entonces, muy sencillo. Entonces, sacamos la tabla teléfono cliente que va a tener el ID del cliente y teléfono. Va a tener los dos campos y así resolvemos de una vez el problema de los teléfonos. Y hacemos ambos campos como llave primaria para poder almacenar a un mismo cliente varios números de teléfono. Si esta tabla dejamos solamente la de cliente como llave primaria, aparte de que sería incorrecto, solo le podríamos guardar un número de teléfono al cliente. Entonces los dos tienen que ser número de cliente. Otra forma que suelen resolverlo es no poniendo los atributos como llave primaria, sino creando un tercer campo, ¿verdad? Así, creando un tercer campo que sea un consecutivo para los teléfonos y así le puedo guardar n cantidad de teléfonos al cliente. Cualquiera de las dos formas, esta o la primera, son formas correctas de poderlo resolver. ¿Okay? Dejémoslo así como lo indica la teoría. Ya no tenemos más campos con problemas de atomicidad, por lo tanto el punto 1 lo tenemos resuelto. Ahora vamos al punto 2. No deben existir campos repetidos. Eso quiere decir que no debemos guardar en una tabla campos para almacenar el mismo concepto. Por ejemplo, es un error tener teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, monto 1, monto 2, monto 3, ¿verdad? En este caso tenemos correo 1, correo 2. Esto es un gran error de diseño. Y se resuelve de la misma forma como si fuera un problema de atomicidad. Sería, generamos la tabla de correo de cliente, ¿verdad? Con el ID cliente y el correo. Y ambos los hacemos llave primaria. ¿Ok? Listo. Ya resolvimos el problema de los teléfonos y de los correos. De esa forma puedo guardarle n teléfonos a un cliente y puedo guardarle n direcciones de correo a un cliente. Muy bien. El tercer punto nos dice, no deben existir grupos repetidos. ¿Qué es el tema de grupos repetidos que suele confundir tanto? De hecho, algunos autores se contradicen unos con otros sobre este tema. Vamos a verlo de una manera simple. Analicemos los datos. Por eso es importante meter datos de prueba, ¿verdad? Aquí podemos visualizar que toda esa información, todo este conjunto de datos está repetido. Son los mismos, el mismo monto, el mismo cliente, el mismo nombre del cliente, mismos teléfonos, todo es exactamente igual. ¿Por qué? ¿Por qué está 3 veces? Porque la factura le registré 3 productos. Por consiguiente, entre más productos tenga la factura, toda esa información se va a repetir. ¿Ok? Pero el problema no es que esta información se repita, esa es la consecuencia. El problema es que aquí estamos registrando los productos, no podemos registrar los productos con los clientes, con las facturas. Una factura puede tener muchos productos, no podemos tener relaciones de una a muchas dentro de la misma tabla. Entonces el problema son los productos, tenemos que sacar los productos de aquí y todos los campos que tengan relación con el producto tienen que salir. La información de la factura está correcta, en este caso sería hasta aquí, porque ya resolvimos los teléfonos y los correos. La información de la factura está correcta. Entonces, ¿cómo resolvemos el punto número 3? Vamos a hacerlo en 4 pasos. Paso número 1. Sacamos los campos que están correctos. ¿Okay? Aquí nace la tabla factura. ¿Verdad? Cuando normalizamos, todas las tablas tienen que tener su nombre y todas las tablas tienen que tener de una forma clara cuáles campos son llave primaria. ¿Ok? Tenemos los campos que están correctos, factura. Ese es el paso número 1. Paso número 2. Sacamos los campos que están incorrectos, todo lo que tienen que ver con el producto, el ID producto, el nombre del producto, la cantidad de producto vendido, el precio unitario al que se vendió y el subtotal. ¿Ok? Ese es el paso número 2.
lo que está incorrecto. Paso número 3. Este elemento o esta entidad que sacamos de aquí porque estaba incorrecta, la tenemos que hacer llave primaria. La hacemos llave primaria. Y por último, el paso número 4 es, nos traemos la llave de la relación de la parte que estaba buena y nos la traemos copiada. Y hacemos una llave compuesta, ¿verdad? Por la anterior más esta entidad de producto. Y aquí nace factura, factura detalle o producto factura, como se quiera llamar. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, vean que son cuatro simples pasos. Cuando nos traemos la llave de la tabla anterior. Si la tabla anterior, digamos, si esta tabla tenía una llave compuesta, ¿verdad? Más adelante en el siguiente ejemplo vamos a ver que podría darse este caso. Si era compuesta, pues tenemos que analizar si tenemos que traernos la llave completa o solo parte de la llave. En algunos casos, contraernos una parte de la llave más que suficiente, y eso va a depender de cómo se compuesta la llave. Este identificador, si es un identificador único, si no es único, si es consecutivo, ¿verdad? Hay que analizar las situaciones, caso por caso. Entonces hemos resuelto los 3 puntos. Todos los campos ahora son atómicos, ya ven, ya tenemos 4 tablas, todos los campos son atómicos de todas las tablas. No hay campos repetidos y no hay grupos repetidos. Resolvemos el único problema de grupos repetidos y partimos la tabla en 2, ¿verdad? Hicimos una división. Siempre que hacemos una división de, de una tabla, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta que tienen que tener un campo por el cual se puedan relacionar. Si no hay un campo por el cual se puedan relacionar, algún error cometimos. Siempre tiene que tener un campo por el cual se puedan relacionar. Esa sería nuestra primer forma normal. Muy bien, pues hagamos la segunda forma normal. Para hacer la segunda forma normal, ya tenemos que fijarnos únicamente en el resultado de la primera forma normal y no en la anterior o en la tabla original. La segunda forma normal nos dice, ok, cada tabla tiene que estar en primera forma normal, ¿verdad? Y además, no deben existir dependencias parciales. ¿Qué es una dependencia parcial? Una dependencia parcial es un atributo no llave que depende de parte de la llave primaria. Entonces, con esa definición, si nuestra tabla solo tiene campos que son llaves, que es la llave primaria, entonces no puede darse una dependencia parcial. Por otro lado, si la tabla, la llave primaria es simplemente un campo y no es una llave compuesta, tampoco puede darse una dependencia parcial. Entonces, por lo tanto, estas 3 tablas las analizamos una por una, vemos que es imposible que aquí haya dependencia parcial. Aquí no tengo atributos simples y en la tabla de factura la llave es simplemente un campo, por lo tanto no puede haber dependencia parcial. Entonces nos traemos esos 3 campos así como están para la segunda forma normal. ¿Ok? Y ahora sí, analizamos factura detalle. Aquí nos dispara una alerta. ¿Cuál es la alerta? La llave es compuesta, por lo tanto puede ser que tengamos dependencias parciales. Tal vez no, vamos a analizarla, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles campos analizamos? Los campos que que no forman parte de la llave primaria, uno por uno. Nombre de producto. Nombre de producto depende del ID de producto. Veamos a ver. El ID de producto me indican aquí que el ID de producto es único. Muy bien, entonces si este ID es único, por lo tanto tenemos una dependencia funcional entre estos dos. El nombre de producto depende funcionalmente del ID de producto. Si el ID de producto no fuera único, sino que fuera algo consecutivo, como veremos en otro ejemplo, pues ahí la cosa cambia. Y hay que analizarlo un poco mejor.
Pero en este caso sí, tenemos una dependencia parcial. Por lo tanto, el nombre del producto no tiene que estar en esta tabla. Esto hace que esta tabla no esté en segunda forma normal. ¿Ok? Cantidad sí depende de los dos, porque es la cantidad del producto que se vendió en la factura. Precio unitario también depende de los dos, aunque es el precio del producto, pero es el precio del producto al que se vendió en esa factura. Este campo nosotros lo guardamos en la factura. Cuidado, cometemos ese error, ¿verdad? En todos los campos que funcionan para el cálculo de la factura tienen que quedar almacenados. Entonces, el precio del producto puede variar en cualquier momento. Hoy lo vendía a 100 y mañana vale 150. Mañana cuesta 150. Entonces, este es el precio al que se vendió el producto en esa factura y este es su total. También depende de los dos, que es la cantidad por precio, ¿verdad? Su total de producto en esa factura. Entonces, el único problema es el nombre. Nombre del producto depende del producto. Entonces, igual, primero dejamos lo que está bueno. Ese sería el paso número 1. Dejamos lo que está bueno. ¿Qué está bueno? Todo menos el producto. Todo menos el producto. Entonces, saquemos el producto de aquí. El nombre del producto no tiene que estar acá. Esto sí está correcto. ¿Ok? Pero no nos podemos traer el nombre del producto solo. Tengo que traerme de quién depende. Depende de la ID. Entonces hacemos una copia. No lo trasladamos, simplemente hacemos una copia. Y aquí nace la tabla de producto. Recuerden que siempre que partimos una tabla en dos, vean que partimos la tabla factura en dos. Factura detalle, la partimos en dos, en primer forma normal y en segunda forma normal. Siempre tiene que tener un campo que me permita relacionarme entre ambas tablas. ¿Ok? Listo, ya no tenemos dependencias parciales. Vamos a resolver entonces la tercera forma normal. Igual, para resolver la tercera forma normal, partimos de la segunda, no de la primera. ¿Ok? Partimos del paso anterior, analizando tabla por tabla. ¿Cuáles las reglas que hay que seguir? Primero, debe estar en segunda. Si no está en segunda, pues es imposible que esté en tercera. Entonces, debe estar en segunda. Por lo tanto, ya vimos que estas tablas están en segunda forma normal, cumplen para poder ver si están en tercera. Y para que estén en terceras, no deben existir dependencias transitivas. ¿Qué es una dependencia transitiva? Una dependencia transitiva es un campo no llave que depende de otro campo no llave. Hay una regla que tiene que cumplir todas las tablas, una regla de relacional que nos dice que todos los atributos o todos los campos no llaves de una tabla tienen que depender sí o sí de la llave primaria completa. No hay otra. Si depende de otro campo que no es llave, no tiene que estar haciendo nada ahí. Todos los campos tienen que depender de la llave primaria completa. Muy bien, pues partiendo de ahí, entonces analizamos cada una de las tablas para ver cuál puede tener dependencias transitivas. Estas dos primeras es imposible que tengan dependencias transitivas puesto que no tienen atributos que no sean no llave, ¿verdad? Entonces las copiamos tal cual. No hay nada que hacerles. ¿Ok? No hay nada que hacerle. Analicemos factura. Tengo la fecha de la factura, está muy bien. Monto de la factura, perfecto. ID cliente es el cliente de la factura, estamos de acuerdo, pero nombre del cliente no depende de la factura. Nombre del cliente depende del ID del cliente. El ID del cliente me indican al principio que el ID del cliente es un ID único. ¿Ok? Por consiguiente, hay una dependencia funcional entre el nombre del cliente y el ID del cliente. Este es un problema de transitividad. Nombre del cliente no depende de la factura, depende solamente del ID cliente. Entonces hay que dividirla esa tabla.
Entonces, ¿qué dejamos? Paso número 1, dejamos lo que está bueno. Hasta cliente, tenemos la factura, la fecha, el monto y cliente. Paso número 2, pues el problema, que era el nombre del cliente, pero el nombre del cliente no podemos dejarlo solo. ¿Ok? Tenemos que traernos de quién depende de la ID cliente. Y después, por último, hacemos este ID llave primaria. Aquí nace la tabla de cliente. ¿Lo ven? Vean que tengo el campo que me permite relacionarme entre ambas tablas. Una vez que las divido, que separo el problema, pues estoy respetando, ¿verdad? Tenemos una llave foránea por acá y una llave primaria por acá. Listo. Ahora analicemos la factura de detalle. ¿Ok? Cantidad depende de los dos, tanto de la factura como producto. Precio unitario depende de los dos y subtotal depende de los dos. Muy bien, entonces ya está en tercera forma normal. No hay que hacerle absolutamente nada. Y analizando la última tabla, pues es solamente el nombre de producto con el de producto. Ya está en tercera forma normal. No hay dependencias transitivas. Y listo. Aquí tenemos nuestro proceso completo hasta tercera forma normal. Vimos que nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas, ¿verdad? Partiendo y resolviendo cada uno de los problemas, ¿verdad? Uno a la vez. Primero generamos las 4 tablas de la primera forma normal. Después, la segunda forma normal generamos una tabla más. Y la tercera forma normal y la última generamos la sexta nueva tabla. Muy bien, haremos otro video donde veremos otro ejemplo de situaciones que puedan presentarse y pero que se resuelven exactamente igual. Nos vemos.